Gracias. Bien, quizás lo primero es dar las gracias a Enei y particularmente a Cristóbal, Álvaro y la Geraldine, que son quienes me invitaron, ¿no es cierto?, y tener la oportunidad de estar acá. Dar las gracias a todos ustedes por querer venir y esperado estar a la altura de las expectativas, cosa que no siempre es fácil. Además porque la presentación sobre lo que voy a hablar, no sé si es exactamente lo mismo de lo que voy a hablar. Bueno, quería partir refiriéndome, ¿no es cierto?, a este tránsito hacia una nueva era, que definitivamente redefine el escenario, y no voy a partir con las clásicas definiciones de que el mundo cambió y que hoy día hay internet y todas esas grandes novedades, ¿no es cierto?, sino más bien en cómo se ha movido el mundo, ¿no es cierto?, desde la época, ¿no es cierto?, de la revolución industrial, donde el motor económico tenía que ver con la fabricación en serie, ¿no es cierto?, para irse en la fábrica y podemos construir muchas cosas sistemáticamente, y la proposición de valor tiene que ver con las materias primas, y finalmente el foco es la función del producto. Luego vino la era del marketing en los 80, y estos años también es importante señalar que en Chile no necesariamente coinciden, ¿no es cierto? Son definiciones que están más bien dadas en los países desarrollados, y en Chile a veces estamos medio atrasados, ¿no es cierto? Y probable que hayan empresas que todavía crean que estamos en la era del marketing. No voy a dar nombres para no tener enemigos, pero las hay, ¿no? Bueno, en la época del marketing, ¿no es cierto?, en la era del marketing, la expresión de la identidad, ¿no es cierto?, el motor económico es el marketing, la proposición de valor son relaciones aspiracionales y el foco es la identidad de marca. Creo que para mí siempre un buen ejemplo de esto es Nike, la época de Michael Jordan, ¿no es cierto? Y los que nacimos cerca de los 70 o los 80, ¿quién no tuvo ni soñó tener una Air Jordan, ¿no es cierto?, unas zapatillas de básquetbol de este porte, que la publicidad te contaba que tú ibas a poder volar como lo hacía Michael Jordan? Y yo tuve una y creo que no calcé a saltar más que esto, pero y efectivamente era una venta de ilusión, ¿no es cierto?, alineada a héroes y ídolos deportivos. Hoy día estamos en la era del conocimiento, ¿no es cierto?, donde tiene que ver con el empoderamiento. Hoy día la información es global. Ya las empresas que decían, oye, fuimos a Estados Unidos y descubrimos cómo se hacen las cosas y ahora las implementamos en Chile, no suena muy lógico, ¿no es cierto? Eso ya está. Y claramente estamos en un mundo donde estamos hablando de plataformas de conocimiento, donde cada uno se puede desarrollar y donde todo lo que se dijo antes del emprendimiento y la innovación está abierto para todas las personas, todas las organizaciones y todas las personas de las organizaciones. Y hoy día claramente permite vivir la creatividad. Pero esto empieza a terminar y transitamos, ¿no es cierto?, hacia la era de la transformación, donde la responsabilidad social empresarial, ¿no es cierto?, queda de lado y estamos hablando de un vivir con sentido, de construir redes de valor. La proposición de valor tiene que ver con el intercambio de valor ético. Las empresas se relacionan de otra manera y tienen que hacerse cargo de los problemas del mundo, y es así como las personas también construyen relaciones que son horizontales. Y el foco está en destacar el significado de las cosas. Claramente se busca, ¿no es cierto?, dirigir asuntos colectivos, y si pudiéramos tratar de definirlo en una frase, en la economía de la transformación, el valor del producto es su significado, todo lo que implica y genera en su proceso. Al comprar este producto estoy ayudando al mundo. El tránsito hacia esta nueva era también ha evolucionado la economía, ¿no es cierto? Y esto que probablemente muchos han visto, pero es claramente cómo se va moviendo y cómo también el mismo producto adquiere un mayor valor. Y en esta charla voy a tratar de que estas definiciones, que son bien inspiradoras, ¿no es cierto?, y movilizadoras, que probablemente es lo que a mí más me mueve,
también hacer relación con cómo impactan en los negocios. Los granos de café vendidos como grano valen 5, da lo mismo que, ¿no es cierto? Cuando estos granos se les pone packaging y están en una bolsa y con una buena presentación, ese mismo producto pasa a costar 300. Cuando lo que compramos es un café hecho en una tienda, bueno, el mismo producto vale 500. Cuando ese producto tiene una marca, y ustedes lo conocen, aquí hay varios ejemplos, uno aquí al lado, uno puede llegar a pagar 2.000 pesos por el mismo producto que originalmente vendido a granel costaba 3 pesos. Y claramente eso evoluciona incluso hacia la era de la transformación. A medida que avanza la economía debemos agregar más valor y no comoditizarnos, ¿no es cierto? Y si bien muchas veces este fue nuestro ejemplo de la experiencia, hoy día también corre riesgo de ser un commodity, ¿cierto? Y en Estados Unidos ya empiezan a haber tiendas que venden al auto y ahí definitivamente se empieza a perder la magia y también empiezan a aparecer un montón de otras alternativas que son competencias. Y ese peligro de pasar a ser un commodity está constantemente. Entonces el hecho de haber innovado en algo no significa que lo tengamos garantizado y también significa que cambia cada vez más rápido. La pregunta entonces, si transitamos hacia esta era, ¿qué estamos haciendo para mantenernos vigentes? Y aquí es donde el diseño tiene la capacidad de transformar. Yo agradezco a todos los que hablaron antes en favor de nuestra industria, ¿no es cierto? Y yo sería más radical porque no hay innovación sin diseño. Todos los procesos estratégicos, incluso, de una organización son procesos creativos. Cuando nosotros definimos la estrategia de nuestra compañía, estamos imaginando un futuro, estamos imaginando cómo va a ser el mundo en ese momento, estamos imaginando cómo debiésemos ser nosotros y qué resultados vamos a tener. Si eso no es creativo, la verdad es que no tengo muy claro qué es lo que es. Los buenos ejemplos internacionales del poder transformador del diseño siempre son inspiradores y clarificadores, ¿no es cierto? El Highland Park en Nueva York es un gran caso, ¿no es cierto? Un viaducto que estaba en medio de la ciudad, que se barajó mucho tiempo si destruirlo porque dividía la ciudad en dos y con los costos gigantescos que eso tenía y el peligro y el... No, ni hablar del tipo del tamaño de obra que estábamos hablando, ¿no es cierto? Y el diseño permitió que ese espacio, que era un basural y un lugar peligroso, se transformara en un espacio público. De esto pasamos a esto, lo que le entregó una nueva perspectiva a la ciudad, ¿no es cierto? Un nuevo punto de vista que permitió conectar 3 barrios y eso claramente con una inversión muchísimo menor. Están haciendo trampa porque no se ve mi presentación. Con una inversión muchísimo menor de la que hubiese significado tratar de sacarlo. Y localmente, acá hay un ejemplo de la Clínica Las Condes, porque esto pasa en muchos edificios cuando aparecen los edificios inteligentes, ¿no es cierto? Y la circulación de las personas estaba dada por los ascensores y las escalas eran como de servicio de emergencia, ¿no es cierto? Elementos que no se utilizaban. En el caso de la Clínica Las Condes tenía un montón de problemas porque además de ser un espacio subutilizado, la gente se perdía de manera importante, tiene otros problemas, no solamente los ascensores por los cuales la gente se perdía, pero además se requerían algún otro tipo de espacio. Lo que se hizo fue súper simple y bastante barato, ¿no es cierto? Fue cambiarle la apariencia a esa escala, fue conectarla a los pasillos y de verdad se lograron conectar los pisos y se alivianaron los ascensores, ¿no es cierto?, que constantemente se encontraban en colapso. Y lo que es más importante es que en una clínica hay la necesidad de espacios íntimos y la gente encontró en esos rinconcitos que no están en las salas de espera esos espacios íntimos para poder tener sus encuentros y conversaciones. Entonces es increíble también cómo el efecto de una obra que pretende a lo mejor simplemente usar y alivianar los ascensores termina teniendo otras consecuencias cuando las personas hacen uso de ella.
se transformaron entonces en un lugar social, ¿no es cierto? Y aquí es donde me imagino que muchos de ustedes ya tienen claro esto, pero el objetivo del diseño hoy día no tiene que ver con hacer organizaciones más bonitas, tiene que ver con hacer mejores organizaciones. Y eso es transformar la realidad. Y son las habilidades del diseño las que permiten a las empresas, al Estado y a los líderes resolver problemas complejos, ¿no es cierto?, generando soluciones. En general, cuando nosotros tenemos un problema conocido, lo que hacemos es buscar a alguien que sepa resolverlo. Y eso, cuando está dentro de la empresa, busco quien sabe hacerlo e implemento y resuelvo el problema. Cuando la persona no está dentro de la empresa, contrata una consultora que sí sabe cómo resolver el problema. Entonces viene alguien que sabe cómo resolverlo e implemento. El problema es cuando ese problema, es una redundancia bastante rara, ese problema es algo que no ha ocurrido antes y es completamente nuevo. Entonces, ¿a quién le pregunto? Y la solución de ahí está en probar y el hacer. Y ahí las habilidades del diseño son fundamentales. Es incorporar el hacer entre el saber y el implementar. Claramente el diseño, en lo más básico, transforma, ¿no es cierto?, una idea de negocio en un logo, o una vieja línea de tren en un gran parque, o una vivienda básica en una oportunidad para mejorar la vida, ¿no es cierto? Lo que es eso elemental, el proyecto y algunos ejemplos, ¿no es cierto?, es extraordinario porque quizás igual que el techo, lo que cambia no es que tiene una vivienda, genera una oportunidad nueva y transforma la realidad. Y eso tiene un impacto gigantesco. Del mismo modo permite generar nuevas soluciones en políticas públicas o proyectos del Estado. También lo hemos hablado y muy de moda, ¿no es cierto? Hoy día el transporte público es algo que claramente requiere diseño. La educación también, y es una conversación que yo todavía he hecho un poco de menos. Y la salud pública también, ¿no es cierto? Saber esto no basta y debemos dar un paso más. Y esto tiene que ver con las empresas y a qué nivel estamos incorporando la conversación de diseño. Si nosotros tenemos la conversación de diseño como algo que aporta estética al final de la cadena productiva, resulta complejo que eso tenga gran impacto. Y es aquí hay como un llamado, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo un desarrollo de producto y al final lo que quiero es ponerle un bonito packaging, el impacto ahí va a ser poco y todo lo que dije en verdad no es muy cierto. Debemos dejar de ser consumidores de diseño pasando a integrar el diseño. Y aquí lo que hicimos es tener una relación entre en qué áreas nosotros incorporamos diseño y cuál es el impacto que generamos. Si el diseño está relacionado al área de marketing, probablemente vamos a impactar en las conversaciones externas, ¿no es cierto?, en nuestra publicidad. Si el diseño está relacionado con los product managers, probablemente tengamos mejores productos y servicios. Si el diseño está relacionado al área comercial, vamos a mejorar las relaciones con los clientes, ¿no es cierto?, y nuestras experiencias. Si el diseño está en un líder de marca, cargo que en Chile no existe mucho, pero que generalmente alguien cumple esa función, probablemente vamos a resolver el ecosistema de marca y todas las anteriores van a ser parte de. Si el diseño está relacionado a operaciones y logística, vamos a poder mejorar los procesos operacionales, ¿no es cierto? Si está en recursos humanos, bueno, nuestras comunicaciones internas y nuestra cultura. Si está en los directores de área, las decisiones estratégicas. Si está en la gerencia, la estructura y los modelos de negocio. Y si está en el directorio, tiene que ver con el liderazgo de pensamiento. Y es ahí donde verdaderamente podemos generar transformación. Y hagan pregunta que nos pidieron aquí, y mi don Álvaro, que fue especialmente a pedirme que me hiciera cargo de esto, es cómo se mide el diseño. Algo que resulta tremendamente difícil y que en realidad en el mundo no hay ninguna herramienta que la haya medido. Y la primera es esta, ¿no es cierto? La primera defensa, quizás. Las actividades tácticas son mucho más fáciles de medir que las actividades estratégicas. El diseño es una actividad estratégica. Cuando nosotros implementamos actividades tácticas, por ejemplo, una muy buena promoción, es fácil de medir que también funcionó esa promoción, porque tenemos inmediatamente el retorno de cuánta gente compró. Pero lo que estamos haciendo ahí es destruir nuestra marca. El diseño construye marca. Cuando nosotros hacemos actividades tácticas, por ende actividades que se pueden medir, nosotros no construimos marca. Entonces estamos trabajando en el corto plazo, pero hipotecando nuestro futuro.
Y una buena razón también para referirse a esto es que en esta evolución de la economía, la economía también se ha encargado de llenar nuestras necesidades humanas, ¿no es cierto? Y tomando la pirámide de Maslow, donde en la base está la funcionalidad, luego viene la confiabilidad, la usabilidad, conveniencia, placer, significado y sueño, y eso tiene que ver en la base con nuestras necesidades fisiológicas, ¿no es cierto?, que son las más evidentes de resolver. Luego vienen nuestras necesidades de seguridad, posteriormente sociales, la estima y finalmente la autorrealización. En la medida que nuestra economía crece, claramente vamos subiendo y escalando en esta pirámide, y es aquí donde el diseño se vuelve valioso. En la base están los commodities y los bienes, luego vienen los servicios, posteriormente la experiencia, y claramente la economía de la transformación tiene que ver con los sueños de las personas. Y en la base entonces son necesidades físicas, hablamos en el centro cognitiva, y hacia la cúspide, ¿no es cierto?, son necesidades emocionales. Y por ende, lo de abajo, que es racional, es cuantitativo y medible, lo de arriba es cualitativo y es subjetivo. Pero es ahí donde hacemos la diferencia y es ahí donde podemos hacer empresas extraordinarias. ¿Qué significa esto para tu empresa? Y es claramente que hoy día estamos en la convergencia de un nuevo paradigma de consumo, de un mercado saturado, finalmente ha llevado a la industria al borde de un cambio fundamental, ¿no es cierto? Hay frases como que el 80% de las empresas que hoy existen no van a existir en los próximos 5 años. ¿Sí? Y mirándolo más de cerca, el modelo antiguo, las marcas tenían el poder, hoy el consumidor tiene el poder. Antes existía una sola plataforma de compra, hoy hay múltiples plataformas de compra, ¿cierto? Antes yo necesitaba cosas y ahora quiero una experiencia, porque cuando necesito cosas lo resuelvo con las otras plataformas de compra. Antes la economía estaba enfocada en los bienes, ya lo vimos, y ahora está más bien enfocada en el bien social. Y antes la tienda era el lugar, hoy día es una experiencia de marca integrada. Las experiencias atractivas ayudan a crear relaciones y las buenas relaciones llevan a más y mejores transacciones. Algunos datos, ¿no es cierto? Tras crear una experiencia negativa, el 89% de las personas tienden a cambiarse a la competencia. Y acá hay un ejemplo de que el costo promedio de perder un cliente es de $300. JCPenney, no hace mucho en Estados Unidos, perdió 1.000 clientes en 3 meses, lo que significa que perdieron 300.000 millones de dólares. ¿Sí? 300 millones de dólares en ese periodo. Hoy día el consumidor quiere sentirse comprendido y comprometido, entretenido y divertido, sorprendido y encantado, halagados y valorados, y especiales y únicos. Los consumidores quieren experiencias significativas y gratificantes. Esto es una pregunta. Encuentro significativo, no solo frías transacciones one time. Los que creen que pueden hacer una venta y con eso basta, porque hay muchas personas que van a comprar su producto, están en un riesgo peligroso. Quiero hablar de este caso, no sé si lo conocen, esta es una tienda en Nueva York que tiene 2.000 metros cuadrados y que además miró otra industria, miró cómo funcionaban las revistas, ¿no es cierto? Que cambian de tema número a número. Y así actuar como una galería, ¿no es cierto?, donde más que como una tienda. Entonces cada 4 o 8 semanas Story se reinventa completamente y propone un nuevo concepto y por ende cambia todos sus productos al interior. Y así como cuando está en wellness o luego en arte, cambia radicalmente y cambia su oferta. La idea era crear un concepto de tienda que pudiera servir como un maridaje entre marcas y consumidores, integrando estrategias de marketing, merchandising y desarrollo de negocio. Esta pantalla no funciona. Story introdujo la idea innovadora sobre cómo crear experiencias atractivas desde clases de cocina hasta charlas TED de iluminación, inspirando asociaciones de startups, compañías de la Fortune 500 como Pepsi y HP, en una consistente colaboración creativa. Acá había la intención de entregar valor real. Y en general, a los que les gustan los números, que me imagino que aquí hay harto, una tienda de este tipo se demora 3 años en generar ganancias. Esto se hizo rentable en el primer año.
Y lo más importante de acá, y ya estamos llegando como al final, es que el viaje del cliente cambió. Antes el proceso de compra era tengo un producto y lo vendo, ¿no es cierto? El cliente busca algo, va y lo compra. Ahora se ha vuelto mucho más complejo ese camino. Y esto tiene que ver como con conquistar o con seducir, donde todos esos puntos son parte de un proceso. Lo que estoy haciendo ahora es llevar esta relación o esta construcción de relaciones a algo más bien frío y calculador, imaginando que cuando uno quiere seducir a otra persona, en el fondo igual hay algo frío y calculador, que es un objetivo final, ¿no es cierto? Pero tiene que seguir este camino que es complejo. Y que lo graficamos de esta manera, ¿no es cierto? Tú primero te presentas, luego se conocen, luego le invitas, entiendes lo que le gusta, la entretienes, la sorprendes, la entiendes, la ayudas a descubrir algo nuevo, te anticipas a sus necesidades, le agradeces, la inspiras a compartir y luego se mantienen en contacto. Así se construyen las relaciones hoy día. ¿Y eso cómo funciona en el mundo digital? Claramente tiene que ver con conversaciones positivas que generan reputación positiva y que finalmente eso se expande en las redes sociales. El que cree que las redes sociales son para vender productos también está en problemas. Y eso se traduce en bienes reales, ¿no es cierto?, en el mundo físico, que tienes más clientes, más transacciones y por ende más margen. Algunos datos, ¿no es cierto? El aumento, una compañía que invierte 6 horas a la semana en redes sociales tiene un aumento de 74% en su sitio, 55% de consumidores que comparten sus compras en las redes sociales, 74% de los consumidores confían en las redes sociales para orientar sus decisiones de compra, 50% más de ingresos esperan generar las marcas a través de las redes sociales en el año 2015. Los datos creo que son relevantes y decidores, ¿no es cierto? Entonces, conclusión, las experiencias atractivas ayudan a crear relaciones, las buenas relaciones llevan a más y mejores negocios. Los clientes fidelizados gastan más que los clientes nuevos, un 33%, y los retailers que invirtieron en mejores relaciones vieron crecer sus ventas en el 50% sin aumentar su presupuesto de marketing. Y para cerrar está el desafío, ¿no es cierto?, preguntarle a cada uno de ustedes en sus labores y su empresa qué quieren ser. El líder en su categoría, el chico que regresa, el perro que aprende nuevos trucos, la niña bonita en la industria, no es muy bonita pero está arregladita, o algo sencillamente extraordinario, ¿no es cierto? A los que creen, igual que yo, que se le puede ganar a Brasil, igual que este grupo que cree que pueden hacer cosas extraordinarias, y como dice San Paoli, habla de una idea. Eso tiene que ver, es una nueva definición, ¿no es cierto?, de un concepto claro y que se sustenta en todas sus acciones. La invitación entonces es a transformarse, y no se trata de verse mejor, se trata de ser mejor, es convertirse en la empresa que siempre han querido ser, es aspirar a ser el mejor del mundo. No basta con evolucionar, transfórmate. Muchas gracias.